de Génesis, capítulo 4. Vamos a pasar de la escatología de los últimos tiempos a los orígenes, cuando todo comenzaba. Aunque ya en el capítulo que vamos a abordar hoy, hace rato que empezó. Se fue que acomodás para abajo. Segundo que los días que la vimos y tengo que... Muy bien, queridos. Génesis, capítulo 4. Dice allí el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la labres, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido el otro, que Abel, el otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En la iglesia estamos estudiando Génesis, y entonces en secuencia resulta un poco menos chocante el capítulo en sí mismo, porque está enrabado en todos los acontecimientos que venimos estudiando. Esto necesita un poco de contexto. El hombre fue creado varón y hembra a imagen y semejanza de Dios, y fue puesto en el jardín de Edén para regir en lugar de Dios el mundo creado, la naturaleza creada. El hombre, con un pacto con Dios de un solo mandamiento, de no tocar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, decidió transgredirlo, para hacerlo breve. Y a su vez, una vez que ha sido transgredido, ciertamente murió espiritualmente y estaba condenado a morir físicamente.
los seres humanos se desplazaron por fuera del Edén y allí empezó esta historia. Obviamente que Adán y Eva no tuvieron solamente los hijos mencionados acá. La Biblia es meticulosa en registrar la historia de la redención. Por lo tanto, los nombres que nosotros encontramos aquí son los nombres que interesan a la historia de la salvación de la humanidad por parte de Dios y a los hechos de su caída y de su posterior glorificación, como hablamos recién de Génesis. Por lo tanto, sí hubo muchos, y esta genealogía no es absolutamente exhaustiva, sino que es puntualmente fijada para que comprendamos la historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dicho esto, vemos que en el capítulo 4 la humanidad se hunde aún más en el pecado. Dios concede a Adán y Eva tener 2 hijos, y rápidamente Eva centra su esperanza en Caín. Rápidamente Adán y Eva, que ya estaban disfrutando, entre comillas, de manera cínica, de los efectos de haber probado el fruto del bien y del mal, que ahora estaban sufriendo las consecuencias de una naturaleza que se les había vuelto en contra y que ya no cooperaba con ellos en su sustento, sino que debían dominarla. Ahora ellos esperan que rápidamente sus sucesores reviertan la maldición, y concretamente se nos dice en el versículo 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lo que quiere decir he adquirido varón es que ella esperaba que este fuera el hombre que aplastaría la cabeza de la serpiente, lo cual ya sabemos fue una amarga equivocación. Siempre nosotros debemos considerar con sobriedad el pecado, porque el pecado tiene consecuencias que nosotros no podemos manejar una vez que lo hemos cometido. Nosotros podemos pecar y recibir un perdón instantáneo en cuanto nos arrepentimos, pero no podemos siempre manejar las consecuencias de nuestro pecado. Y esto es lo que estaba sucediendo y lo que nos muestra de manera muy gráfica la esperanza fallida, amarga, triste de Eva. Ella esperaba que rápidamente pudieran volver atrás y rápidamente hubiera un regreso al Edén, pero eso no ha sido así. No ha sido así miles de años después. Imaginen que ella ya estaba deseando eso. Hermanos, si hay algo que nos enseña Génesis 4, es que el pecado no puede ser subestimado en cuanto a su capacidad de destruir la existencia que Dios nos da. Dios pone por delante de nosotros una existencia y pone las condiciones divinas, que en este caso de nuestra época es aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y vivir por Él en obediencia. Y si nosotros transgredimos liberal y libremente esos mandamientos, las consecuencias vendrán sobre nosotros sin lugar a dudas. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que Eva quería ya volver, pero no podía manejar esa situación. No podía hacerlo Adán, no podía hacerlo nadie. Los versículos 2 al 4 dicen: después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Bueno, temprano tenemos 2 actitudes, 2 perfiles, 2 modelos: el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre que descansa en las promesas del cielo y el hombre que descansa en sus propios logros. Esto es algo que va a reproducirse a lo largo de la historia de la humanidad y continúa reproduciéndose. Aquel que va por su propia fuerza y aquel que solo descansa en Dios. Miremos un segundo, si quieren acompañarme, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál es el mérito de Abel? La fe. La fe, bíblicamente definida, es confianza. Es confianza activa, es
depositar confianza en lo que se nos dice. Por lo tanto, Caín no fue rechazado por el hecho material de la ofrenda, sino que fue rechazado por lo que el hecho material implicaba. O sea, no se trata tanto de que trajo verdura, se trata de que no trajo sangre, porque sangre era obviamente lo que Dios demandaba para presentarse delante de él. No es un sacrificio incorrecto por el objeto en sí, sino que es un sacrificio incorrecto porque no se hace conforme a Dios y no se hace conforme a la palabra divina. Y por lo tanto, Caín reproduce tempranamente en el relato la actitud de Eva y de Adán de desconfiar de lo que Dios decía. Caín inmediatamente recibe el desagrado de Dios, no por él mismo. No hay ninguna intención de Dios de rechazar ex profeso a Caín. El problema es que Caín se hace rechazable por lo que decide traer. Que claramente la sangre estaba señalada, no lo podemos saber a ciencia cierta porque no lo dice el texto y no lo podemos inventar. Sin embargo, en Génesis 3:21 nosotros vemos un hecho muy interesante. Dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Una vez que pecaron, la desnudez en ese momento pecaminosa, porque antes no lo era, antes era una desnudez inocente, lo que no quiere decir que no tuvieran relaciones sexuales, no alude a eso, alude a que era inocente porque no había presencia de pecado. Ahora pecaminosa, por presencia del pecado, la desnudez, Dios mata a dos animales, obviamente, porque es imposible que le sacara la piel y quedaran vivos, mata a dos animales y los cubre. ¿Qué culpa tenían esos animales del pecado de Adán y Eva? Ninguno. Lo que nos enseña tempranamente la muerte de un inocente para cubrir la falta de los culpables. Es temprano que ya se nos comienza a enseñar que la sangre es la única forma de acercarse a Dios. Así que nuestros primeros padres con seguridad sabían que la sangre debía ser la forma en que ellos se acercaran a Dios. Pero evidentemente, por alguna razón, Caín pensó que no era muy sofisticado, como muchos piensan hoy, que no es muy sofisticado en esta época estar hablando de sangre y de sacrificios de animales y de grasa y de fuego y de Cristo deshecho en la cruz por nuestros pecados. Es más sofisticado hablar de obras sociales y hablar de bienestar social y hablar de todas estas cosas que no pueden salvar, ni curar, ni remediar el pecado central del hombre, que es el pecado. El problema central del hombre es el pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces alguien tiene que morir. Murieron los animales de lo más gordo, de lo mejor de Abel, pero Caín trajo de lo más sofisticado que él tenía, de lo mejor de su cosecha, pero Dios no lo miró con agrado. Sigamos el relato, versículo 5 otra vez al 8. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando Caín experimentó el rechazo de Dios, no por él, sino por su ofrenda, y esto es central, Dios no lo está rechazando libremente y previamente. Dios está rechazando la ofrenda de Caín, no lo está rechazando a él. Y ahora en los versículos que siguen nosotros nos daremos cuenta que Dios es libre de toda condena que se le pueda hacer de rechazarlo ex profeso. Dios no lo rechaza a Caín, rechaza su actitud, rechaza su idea. Y eso es muy importante. Dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Reina Valera, que normalmente es una traducción confiable, no traduce bien enaltecido. Las traducciones más modernas dicen, no serás aceptado. Y esa es la mejor versión del texto. ¿No serás aceptado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En lugar de arrepentimiento, en lugar de comprender su falta, ¿cómo reacciona Caín? Se enoja, decayó su semblante, dice, o sea que se le notaba en la cara, digámoslo, y se ensañó en gran manera, una expresión de ira contenida, estaba muy molesto. ¿Con quién? ¿Con quién? Quien no lo aceptó, con Dios. Una rebeldía directa de Caín, inexcusable. Así que Caín, en vez de arrepentirse,
muestra enojo. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué se enoja? Tal vez entendió que lo estaba rechazando a él. Tal vez entendió que Dios no lo quería a él por algún motivo. Sin embargo, en el versículo 6 se nos aclara con exactitud que Dios vino hacia él. Dios vino hacia Caín el desobediente. Dios vino hacia Caín el rebelde. Dios se acercó a tratar de reconciliarse cuando el ofensor estaba molesto. Esta es la historia de la redención. Aún hoy Dios viene por los pecadores que le maldicen, lo desprecian y se burlan. Pero como Caín tuvo que sufrir las consecuencias tremendas de su empecinamiento, así también sufrirán aquellos que rechacen la cruz de Cristo. Porque Hebreo nos enseña con claridad que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Por lo tanto, hay un tiempo para el arrepentimiento. Hay una ventana en la que nosotros podemos aceptar la gracia. Y hay una ventana, un tiempo en el que se nos concede nuestro deseo permanente de rechazar la gracia. Y cuando Dios dice, está bien, como vos quieras, es lo peor que puede suceder en la vida de un ser humano. Cuando está bien, que se ha hecho como vos quieras. Pero Dios viene en este momento a Caín. Le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios le pregunta, ¿cuál es el motivo, Caín? Está dando una oportunidad de confesión. ¿Cuál es el motivo de enojo de Caín? El orgullo. El orgullo. ¿Cuál es el motivo de que Eva considere que esa fruta prohibida es deliciosa cuando tenía un jardín entero de fruta deliciosa? Cuando era un mundo plagado de belleza, sin mancha, que nosotros no hemos conocido. Un lugar sin par, de una riqueza exquisita. Exquisita. Quizás de una exquisitez que nosotros no conocemos ahora, ni siquiera el más sofisticado de los ricos que tal vez conocen. Un lugar exquisito, excelente, lleno de riqueza, sin pobreza, sin muerte, sin dolor, sin preocupaciones. El trabajo era un gusto, no era algo que teníamos que hacer, el sueldo alcanzaba, ¿es verdad? Todo estaba bien. ¿Por qué eso? Si cuando la serpiente le dice a Eva, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿acaso ellos no conocían el bien? Vivir en un mundo perfecto. Muchas veces nosotros escuchamos, el problema es la pobreza, o el problema es el hambre, o el problema es la injusticia, o las desigualdades. El problema es el pecado, porque el hombre en un lugar perfecto también pecó. También pecó. El hombre se apartó de Dios voluntariamente. Y si no fuera Adán y Eva, si fuera Pedro y Lila, habrían hecho lo mismo. Después habríamos discutido porque agarró la... y yo comí con él. ¿Entienden? Y así todos ustedes. El asunto es que el orgullo negro está allí. El orgullo es el cáncer de la piedad. Es el enemigo absoluto de alguien que quiere vivir en santidad. No hay lugar para el orgullo en la vida de un creyente que quiere ser piadoso. No hay lugar para el orgullo. Porque toda dádiva perfecta, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y como dice en otra parte del Nuevo Testamento, si lo tienes, ¿quién te distingue? Porque si lo tienes, es porque has sido recibido. Y si has recibido, ¿por qué te jactás como si no te lo hubieran dado? Cuando nosotros tenemos cosas buenas y gozamos de las cosas buenas en todo aspecto de la vida, reconozcamos que estas proceden de Dios. Porque toda belleza, todo amor, todo gusto en nuestra vida es una providencia divina. Es algo que Dios da. Pero el orgullo nos dice, me lo merezco. Es mío por derecho propio. ¿Cuál derecho? ¿Cuál es el poder que te ha puesto sobre la tierra? ¿Cuál es el poder que ha designado tu lugar y tu tiempo de habitación? ¿Cuál es el poder que ha designado tu diseño genético? ¿Cuál es el día de tu muerte? ¿Y cómo vas a evitarlo? ¿Verdad que todo lo que tenemos ha sido dado? Entonces, ¿por qué jactarnos? Pero Caín está empecinado. Caín está enojado. Sin embargo, no solo tenemos que ver a Caín, también tenemos que ver el corazón de Abel. No sé cómo era Abel, la Biblia no especifica mucho, pero sabemos que era un hombre de fe, un hombre de confianza en Dios. Un pastor inglés llamado Barnhouse nos dijo algo que es muy ilustrativo, que aquí comienza, en Abel comienza, en el capítulo 4, el camino de la cruz, el camino de la redención. Porque aquí en Abel nosotros vamos a ver un cordero por un hombre,
En la Pascua veremos un cordero por una familia. En el día de la expiación veremos un sacrificio por la nación entera. Y en la cruz veremos un cordero por el mundo entero. Dios siempre ha reclamado sangre inocente, sangre que pague la falta contra su santidad. Y eso nos habla de la bondad y de la severidad de Dios, como ya hemos estudiado en Romanos 10. Yo sé que ustedes han pasado por ahí. Romanos nos enseña que Dios es severo y que no tranza con el pecado. Y nos enseña que Dios es misericordioso y que nos da la salida en Cristo Jesús para tratar con el pecado. Pero solo en Cristo Jesús podemos tratar con el pecado de manera eficiente, lo otro es juicio. Si vamos por el camino de Adán, vamos por el camino del juicio. Pero si vamos por el camino de Caín, vamos por el camino del orgullo y la rebeldía contra Dios. Si vamos por el camino de Abel, vamos por el camino de la renuncia a nosotros mismos. El camino del arrepentimiento y de la entrega en fe a Dios. Thomas Brooks, el puritano, dijo: Señor, vengo a ti y no traigo nada. Solo puedo ofrecerte mi pecado, que hizo necesario que murieras por mí. Y esa es la realidad. Y ese es el corazón de Abel. Viene con la sangre. No es su mérito, es el mérito del cordero que está muerto. Y aunque parezca gracioso, meditémoslo bien. ¿Quién está cubriendo el pecado? La sangre de ese animal muerto, que representa al Cordero de Dios, que se extinguió por nosotros, que murió por nosotros, que se anonadó, que se negó, que se humilló totalmente para que nosotros tengamos esperanza aquel día de gloria de la que hablaba Germán hace un rato, y que a uno le da ganas de que ya se acabe todo esto, que es hastiante por ver a veces, y estemos allá. Pero eso va a ser posible y eso va a ser cumplido porque alguien hizo posible el pago. Alguien se acercó a Dios con sangre. En este caso el Cordero de Dios, que se acercó con su propia sangre. La fe de Abel es una fe que no obra, es una fe que obedece. Una fe que nace de Dios y que a Dios glorifica. Una fe que reconoce su fuente en Dios, que es un don de Dios, que nosotros aceptamos para tomarnos de la mano de Cristo y para decir: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y esto, hermanos, es toda la diferencia entre ser como Caín y como Abel. La diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual no es básicamente la cantidad de moralidad que tiene el supuesto hombre espiritual. La diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual es el reconocimiento de que está desnudo y sin nada que ofrecer ante un Dios santo, todopoderoso y justamente airado por su pecado. Es el reconocimiento de un transgresor que sabe que no puede pagar su transgresión y que está dependiendo de que esa fianza, de que esa culpa sea cargada por otro. Y esto es lo que hace Abel. Viene simplemente. No hay diálogo de Dios con Abel. No sabemos cómo se relacionaba él, pero sabemos que había confianza en su palabra. Y esa es la diferencia. Abel en esta ofrenda se confesó necesitado y pecador. ¿Cómo nos confesamos nosotros delante de nuestro Dios? ¿Cómo nos sentimos delante de nuestro Dios? ¿Nos vemos así como necesitados y pecadores? ¿Como absolutamente despojados de algún mérito y de alguna gracia especial en nosotros mismos y diciendo: Señor, vengo a ti? Como el puritano Brooks: no tengo nada, solo tengo mis obras que hacen necesario que tú me perdones y me redimas. Estos son los dos caminos que tempranamente en la historia de la humanidad separaron. Aquellos seres humanos que construyeron civilizaciones enteras, y ya veremos, como hemos visto, ¿sí?, con la simple lectura, no civilizaciones de cavernas, sino civilizaciones sofisticadas, probablemente más sofisticadas que las griegas, incluso que las latinas. Civilizaciones sofisticadas construidas sobre el orgullo del hombre. En este caso, que terminaron barridas por el diluvio. Las que ahora estamos viviendo terminarán barridas por el holocausto de fuego con el que Dios acabará este mundo la segunda vez. Pero también vemos otro grupo de hombres que dicen: estamos necesitados.
Si pertenecemos, y obviamente Dios lo quiere así, todos pertenecemos al segundo grupo, andemos con las marcas de ese segundo grupo, en humildad delante de nuestro Dios, sirviéndonos en amor. ¿Quién es capaz de servir? El que siente que tiene a alguien superior al lado. ¿Y quién siente que tiene a alguien superior al que sabe que todo lo ha recibido? Hermanos, la clave del liderazgo cristiano en todo sentido, en todo rango, en toda área es servir. Y servir se sirve cuando uno sabe que es deudor a todos. Porque no en vano, el apóstol Pablo escribió: a todos soy deudor. No estaba haciendo política. Lo estaba diciendo de verdad porque fue inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol sabía que él era deudor a todos, porque había sido salvo cuando se había deleitado en la sangre de los mártires de Cristo. Y lo tenía clavado acá. Se sabía perdonado, claramente. Sabía que Dios lo había restituido y lo había recomisionado, pero él sabía profundamente que era indigno del llamado. Cada uno de nosotros es indigno del llamado que Dios ha hecho con nosotros. Así que hagamos la mejor tarea que podamos para Dios, honrando su llamado, su perdón y su benevolencia para con nosotros. Ahora que sabemos que gratuitamente hemos sido perdonados. Dios no rechazó a Caín porque Caín trajo verdura solamente. Trajo porque la verdura implicaba un rechazo del sistema de Dios. No podemos empezar por Dios ni acercarnos a Dios a nuestra manera. El mundo está lleno de gente que dice: yo creo en Dios. Les ha pasado testificando, pero a mi manera. Religiones no. Bueno, yo estoy de acuerdo con que religiones no, hasta por ahí nomás, en líneas generales podría estar de acuerdo. Depende cómo definamos la religión. Pero podría estar de acuerdo, pero nunca es a la manera mía. A mi manera es una preciosa canción, pero no es más que eso, una canción. En realidad, en asuntos divinos, siempre es a la manera de Dios, o no hay ninguna manera. Es a la manera de Él. El que adora en espíritu y en verdad ha de adorar, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren el Señor Jesucristo. El hombre es moralmente y espiritualmente responsable delante de su Creador. Y el hombre tiene que venir a Él y decir: Señor, sé propicio a mí, pecador. Caín está rechazando. ¿Por qué lo está rechazando Caín? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué lo condenamos tan duro? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Aunque no lo condenamos nosotros, lo condena la Escritura. Nosotros solo relatamos lo que la Escritura dice. No tenemos autoridad para condenar a nadie. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Aquí en segunda Pedro va a ser difícil, no van a entender si leo o no. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Perdonen, hoy estoy bravísimo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vayamos con cuidado, porque como sabemos que ninguna palabra en la Escritura es casual, no hay palabras casuales, no hay palabras de relleno, hasta las conjunciones tienen su sentido cuando hablamos de texto inspirado. Preguntémonos de nuevo: ¿por qué mató Caín a su hermano? Por envidia. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Y por qué sus obras eran malas? Porque era del maligno. La primera consecuencia por la que Caín mató a su hermano es porque era del maligno. ¿Y por qué era del maligno? Porque Caín consideraba en sí mismo que él tenía el derecho y la prerrogativa de acercarse a Dios como él quisiera, y aún así debía ser aceptado, lo cual fue rechazado de plano por Dios. Y siempre va a ser rechazado por Dios, de plano. No hay varios metros, hay uno. Muchos caminos conducen a varios lugares. Un camino conduce a Dios, Jesucristo. Y este crucificado. Y ya. Y no hay otro. Y se acabó el partido. Incomode o no incomode esa realidad y ese exclusivismo que Cristo reclama. Ese es el centro y el nudo gordiano de la fe cristiana. Nosotros no podemos ser tolerantes con otros sistemas religiosos porque conducen a la destrucción y a la condenación. Y si realmente amamos al prójimo, no podemos decirle: sí, qué bárbaro ser hinduista y fumar en pipa. Sí, será bárbaro, pero eso no salva a nadie.
¿no? Qué maravilloso es ser hippie, estar en la calle, escuchar alguna musiquita. Y sí, será bárbaro, será recontra entretenido, pero no salva. El asunto no es de un exclusivismo religioso, sino de un exclusivismo moral que vemos desde las primeras páginas de la Biblia. Por eso, nosotros podemos hablar y no ser rechazados con la gente, a hablar de Dios. Hablen de Dios. Si ustedes hablan de Dios, poca gente va a recetarlos abundantemente. Pero hablen de Cristo y la cosa cambia. ¿Cómo cambia mágicamente? ¿Por qué cambia rápidamente? Porque la persona sabe lo que nosotros le estamos diciendo y lo sabe incluso a un nivel inconsciente, aunque ustedes no estén de acuerdo. Lo sabe, él sabe lo que nosotros estamos hablando. Jesucristo dijo que el que conmigo no junta, desparrama. ¿Qué hay en el medio? No hay nada. El que conmigo no junta, desparrama. Por lo tanto, el Señor nos ha dicho cuál es el camino. Cuando él se iba a ir, Felipe le dijo, Señor, ¿saben cuál es el camino? ¿Saben a dónde voy? Dijo Jesucristo, y saben el camino. Y Felipe se ve que quedó más confundido. Dijo, no sabemos ni a dónde va, y ¿cómo vamos a ver cuál es el camino? Sí, no. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es absolutamente excluyente. Yo soy el camino. Eso es el cristianismo, no somos los hermanos libres. Yo soy el camino. Hermanos, es tremendo. Caín se autoexcluyó, porque no aceptó esto. No aceptó la sangre que lo acercaba a Dios. Caín era del maligno. ¿Era del maligno desde que nació? No. Era del maligno desde que decidió que él tenía un método más sofisticado. Que las papas, los boñatos y los zapallos eran más sofisticados que la sangre del cordero. Dijo, esto es más fino. Hasta debe ser el bol, debía ser hasta mejor. Sí, claro, pero no. Claro que es mucho mejor presentarse como un alma caritativa, bondadosa y llena de buenas obras ante el mundo y decir, yo vivo desesperado por los que sufren. ¡Ah, qué maravilla! Pero el cristiano dice, yo pecador. Eso salva. Y lo otro no. Lo otro será precioso. Nos llenará de premios y de aplausos que duran un suspiro. Porque nosotros sabemos que el contentamiento del mundo es un segundo. Y si no, pregúntenle a algunos que han tenido fama y poder por un ratito y después ya no saben ni quiénes son. Hermanos, Caín eligió la peor parte. Nosotros no seamos de eso. Pero una vez que no somos de eso, seamos completamente como Abel. Rechacemos cualquier posibilidad de mérito. No dice nada que Abel haya hablado. Simplemente Abel vino y trajo. Y reconoció. Fue acepto. Versículos 9 al 12 de Génesis 4. Y Jehová dijo a Caín, pero me salté, perdón, todo muy lindo, pero me salté el 7 y el 8. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, como dijimos, aceptado, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando él abre la tierra, no te volverá a dar la fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Hermanos, se puede leer rápido, pero acá hay muchas cosas interesantes. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque no podía matar a Dios, que es con quien estaba molesto. El rechazo que Caín sufrió lo enquistó, lo malquistó, lo enojó con Dios, no necesariamente con Abel. Sí, es cierto, puede ser. La envidia estaba presente, a este sí lo acepta, a este que lo único que hizo fue degollar un bicho. No hay mérito de pasar un cuchillo por el cuello de un animal, ¿qué mérito? En cambio yo cultivé, hice el almácigo, bueno, no soy un gran técnico en agricultura, yo así que no voy a hacer nada, pero hice lo que tuviera que hacer, desenterré, limpié, traje y mirá, todo el trabajo mío no vale nada. No, porque lo que le vale es la sangre. ¿Qué sucedió? Bueno, hay un juego de palabras. Cuando Dios va por Abel, por segunda vez, y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Todos sabemos que Dios sí ya sabía dónde estaba. Está dando una oportunidad de arrepentimiento. Viene otra vez Dios por segunda vez en el relato a decir,
¿dónde está Abel, tu hermano? Y él dice, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? La palabra guarda de mi hermano es un juego de palabras en el hebreo con Abel, pastor de ovejas. Abel era guarda de las ovejas. Entonces él le dice, yo no soy guarda de Abel. O sea que usa ironía con Dios, un corazón absolutamente arruinado por el pecado. Efectivamente se había cumplido que el pecado había saltado como si fuera una fiera sobre Caín y sobre su carácter, y lo estaba dominando para su propio mal. Entonces Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Y qué responde Caín? ¿Confiesa? ¿Se aparta? ¿Se amarga? No, hermano. Entonces aparece el juicio. Siempre que los pecadores impenitentes insistan en su rebeldía, aparece el juicio. ¿Lo desea Dios? ¿Lo ha buscado Dios? No, Dios ha buscado activamente el arrepentimiento. Pero Caín insiste en hacerse el gracioso. Y entonces aparece el juicio. Y el juicio siempre es duro. Siempre es duro. Caín ha pasado una larga temporada milenial en el infierno. ¿Cómo lo sabemos? Por el comentario que leímos en el Nuevo Testamento, que dice que es del maligno. La forma de la conjugación griega indica que es perfecto, el pasado, por lo tanto está completo, por lo tanto siempre ha sido y será del maligno. Por lo tanto no está en la presencia de Dios. Milenios en la condenación. Milenios. Vale la pena. Milenios. Sí, Abel fue muerto. Milenios en la gloria celestial. Hay una diferencia, ¿no? Sí. Caín era malo y lo mató. Sí, aquel murió. Pero ¿dónde está ahora Caín? ¿Y dónde estará su memoria cuando este mundo se vaya del mapa y la Biblia ya no esté? No habrá más. Sin embargo, a Abel, ustedes y yo lo conoceremos. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la oferta de Dios. Eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de la eternidad. Nosotros estaremos parados enfrente a nuestros primeros padres, que ya no lo son porque nuestro padre ahora es Jesucristo, el segundo Adán, pero los primeros padres según la naturaleza, Adán y Eva, y los veremos. Y ahora no veremos nunca a Caín. Nunca le veremos. Y él nunca saldrá de esa oscuridad. Alguna vez, después del juicio del gran trono blanco, para ir al lago de fuego, me parece que la mudanza no lo va a beneficiar. Pero entonces, hermanos, pensemos con sobriedad en los efectos del pecado. Los efectos del pecado son tremendos. Sin embargo, cuán bienaventurado es el hombre, la mujer, la jovencita que confía temprano en el Señor Jesucristo. Cuán bienaventurado es el destino al que somos llamados. Cuánto gozo hay en los que son de Cristo, en los que se conocen aquí pecadores, porque muchos postreros serán primeros. De eso hablaba el Señor Jesucristo. Y ese es un gran consuelo para nosotros. Caín rechazó sistemáticamente, y la Escritura nos lo enseña, hasta 3 veces, o 4, porque son 4 las preguntas, el acercamiento de Dios para darle oportunidad de confesar. Él le pregunta en el versículo 6, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le está diciendo, pensá qué estás haciendo. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Por qué te enojaste? ¿No es lógico el rechazo? Enseguida le dice, si hicieres bien, ¿no serás aceptado? Olviden enaltecido, que en el castellano moderno tiene otro significado. Si bien dice, ¿no serás aceptado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. No le está diciendo, hacé lo correcto, y está bien. Pero no. ¿Dónde está tu hermano? No sé, yo no soy pastor de personas. Simpático. Es simpático, ¿no? ¿Qué has hecho? Silencio. Un silencio que condena. Un silencio que condena. Caín recibe su condena en el versículo 12. Le dice que cuando él abre la tierra, no le devolverá la fuerza. Es una dura condena, sobre todo para un agricultor. Quiere decir que todo lo que él labrara no iba a funcionar. Y por lo tanto, errante y extranjero, a vagar. En una sociedad rural, que no sabemos el tamaño que tenía a esa altura, no podemos inventar, no hay censos,
que seguramente, como nos enseña Génesis, después hasta llegar a la Torre de Babel, fue creciendo en círculos concéntricos de sociedades siempre agrarias, alguien errante constituía un peligro, sobre todo si era un asesino. Pero además de constituir un peligro, constituía una presa. Porque los hermanos de Abel, que eran también los hermanos de Caín, pero los hermanos ofendidos de Abel y que tuvieran más onda con Abel o más sintonía con Abel, dirían, ahí va el asesino de Abel. Pero ¿sabes qué? Se la vamos a dar. Y no va a contar el cuento. Y Caín lo percibe de inmediato. Sabe que ahora pasa de ser de victimario a víctima. Usted puede jugar con el pecado, pero el pecado lo va a esclavizar. Y lo va a arruinar, porque para eso viene el pecado. Usted puede creer que lo controla, no controla nada. Yo puedo creer que estoy jugando con una llama de fuego en mi casa, pasándose cerca de la cortina. ¡Ay, mirá, no se prende, no se prende! El día que se prenda, mi madre. ¿No? No se prende, pero el día que se prenda, más vale que los bomberos estén cerca, y no están cerca, están del otro lado del pueblo. Por lo tanto, no podemos jugar con esto. Veamos así versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande mi castigo para ser soportado. Pero ya no hay marcha atrás. ¿Saben cuántos queridos nuestros, cuántos conocidos nuestros, cuántos parientes amados nuestros, cuando partieron de esta tierra, habiendo negado a Cristo, han dicho estas mismas palabras al Señor? No hay chance. Después que partimos, no hay chance. La chance es ahora. Por eso es sobrio. Por eso es tremendo. Y por eso es profundamente serio predicar el Evangelio. Tiene que ser hecho con efectividad y con devoción. Porque lo que estamos haciendo es comunicando vida y muerte. Como dijo el apóstol Pablo, vida para vida o muerte para muerte. Y esa redundancia indica que la muerte no es solo física, ni la vida es solo una mejor calidad de vida. Es la vida siempre permanente, o la muerte, que es separación de Dios, siempre permanente. Y entonces cobra otra dimensión la difusión del Evangelio. Dice el versículo 13, grande mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, ciertamente que cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Ya sé que tengo que ir terminando, ¿verdad? Porque medio... Ya voy terminando, estamos redondeando acá. Me autocensuro. Hay una prioridad en estos versículos, queridos, entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Y aquí, grande es mi castigo, dice el versículo. Grande es mi castigo para ser soportado. Uno dice, entró en conciencia Caín, pero está vivo, hay oportunidad. Pero veamos el versículo 14. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Cuál es la prioridad de Caín? La tierra. La tierra, por eso está primero. Sobre todo en un idioma semítico, el orden de la construcción indica prioridades. Las ideas más importantes van primero. Me echas de la tierra y de tu presencia. No me echas de tu presencia, de tu comunión y de la tierra. No. Me echas de la tierra y de tu presencia. Caín era un hombre terrenal. Era un hombre con la mente puesta acá, con el corazón puesto acá, con el espíritu puesto acá. Su mundo era este. Y cuando su vida se agotó, lo llevó al lugar que corresponde a lo que vive la ciencia. Abel murió precipitadamente, violentamente, injustamente, si ustedes quieren. Pero Abel goza del favor de Dios. ¿Cuál es el gran mérito de Abel? La sangre del Cordero que dejó. ¿Cuál es tu gran mérito, querido? La sangre del Cordero que fue inmolado. ¿Cuál es el mío? La sangre del Cordero. Y vamos en esa perspectiva. El Señor nos bendiga.